Buenas noches con todas, con todos. ¿Saben? Hoy es una fecha especial para muchos en el mundo, ¿no? Se recuerda a un personaje icónico en el mundo cristiano, sobre todo en el mundo católico, ¿no? Como es San Francisco de Asís. El pobrecillo de Asís para muchos, el patrón de la ecología, ¿no? Así fue declarado por San Juan Pablo II. Reitero, alguien icónico en la promoción del cuidado de la naturaleza, y la benevolencia por los animales también, ¿no? Por eso también se declara como el Día de los Animales. Y porque se recuerda mucho a algunas de las historias de San Francisco de Asís en ese sentido. Si se dan cuenta nuevamente, uno ha querido sorprenderlos. Quizás algunos lo esperaba, algunos no. Pero bueno, yo quiero compartirles algunas reflexiones en torno justamente a hoy, ¿no? Que es el día de San Francisco de Asís. Y a su vez, el fin, la clausura de una nueva edición del tiempo de la creación, ¿no? Y como saben muchos, comienza el 1 de septiembre con la Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la creación, disculpen, que fue promulgada por el Papa Francisco para el mundo católico, tomando referencia a una celebración que ya se venía desarrollando durante varios años atrás por parte de la Iglesia Ortodoxa, y que bueno, a un movimiento tan carismático, tan empilado, tan comprometido con la naturaleza como es el Movimiento Católico Mundial por el Clima, hicieron el match de juntar esta jornada de oración que es el 1 de septiembre con una fecha icónica para el mundo cristiano en general, que es el 4 de octubre por ser el día de San Francisco de Asís. Entonces, durante todo este mes he tenido la oportunidad de ver a muchísimas comunidades cristianas, a muchísimos hombres y mujeres de buena voluntad, comprometidos con la naturaleza, comprometidos con la creación, compartiendo experiencias, reflexionando, meditando, orando, contemplando seguramente y renovando su compromiso con esta, con la creación, con esta, nuestra casa común. El título de esta presentación final por el tiempo de la creación se llama Dos Franciscos, una misión. Ya la he hecho en una oportunidad en el marco del aniversario de Laudato Si, de la encíclica del Papa ya que se ha sido escrita y presentada hace 5 años. Y bueno, quiero compartir justamente, literalmente, en el marco de el día de San Francisco de Asís y del fin del tiempo de la creación, algunas reflexiones en torno a estos dos personajes, a estas dos personas referentes en la lucha, o más que en la lucha, en el compromiso con nuestra casa común. Entonces, un poco el contenido, pues está algo suculento, pero la voy a ir pasando bastante rápido. Dije una misión. ¿Cuál es esa misión? ¿No? Esta imagen es icónica tanto para la vida de San Francisco, ¿no? En particular, ¿no? Que es en su acercamiento a buscar qué hacer con su vida, ¿no? El que buscaba ser caballero en su momento y renegó de ello, justo preguntándole a Dios cuál es su misión. Y bueno, se cuenta, ¿no? En los relatos de la vida de San Francisco de Asís, de que él tuvo una experiencia con ese crucifijo, que es la cruz de San Damián, ¿no? Y se cuenta de que el crucifijo, el Cristo que está ahí en esa cruz, le decía: Francisco, ¿no ves que mi casa se está derrumbando? Ve entonces y restáurala. San Damián estaba en ruinas, la iglesia, el templo, pero fue mucho más allá de eso. Francisco en principio reconstruyó la iglesia, digamos la iglesia física, pero se dio cuenta que su misión era más allá. Era la incidencia, era la transformación, era la mejora de la comunidad cristiana de ese entonces. ¿Por qué? Porque este era el contexto en el que Francisco de Asís realizó su vida y su misión. Un contexto de desigualdad, una iglesia opulenta. Reitero, Francisco quería ser caballero. Estamos hablando de finales del siglo XII, comienzo del siglo XIII. Era la época de las cruzadas. Por ende, un tiempo en el que primaba la cultura de muerte. Y por otra parte, era una iglesia lejana, distante, excluyente en ese tiempo.
Reitero, Francisco tuvo momentos de interpelación, ¿no? Así como la experiencia en San Damián, también otros pasajes de su vida fueron interpeladores para él y para su obra. Una de las que más se resalta de él en torno a sus, ¿por qué no decir a sus carismas, a sus virtudes, es su opción por los pobres, ¿no? Francisco se parecía en todos los pobres, desde renunciar a todos los bienes que tenía por parte de la familia Bernardone, literal, renunció a todo, y buscó también ser solidario, pero una solidaridad concreta con los pobres. O sea, estuvo cerca de los pobres, estuvo cerca de los leprosos, los ninguneados de ese entonces. Bastante parecida a nuestra realidad, ¿no? Por cierto. Han pasado mira cuántos siglos y la pobreza sigue siendo un problema enorme. ¿Cuántos excluidos en tantos ámbitos de la vida de la sociedad? Necesitamos bastantes más franciscos, ¿no? Comprometidos con los pobres. No solamente por entregarles algo, sino por dignificar sus vidas, por darle sentido a sus vidas. Requiero, ninguneados en ese entonces, hay que revalorar, hay que dignificar al ser humano. Francisco y su vida resaltaba de que sin la pobreza no se puede estar unido ni a Dios ni a Cristo. Eso se contraponía reiteradamente con la sociedad medieval de ese entonces, opulenta, que buscaba más y más y más. Otro aspecto a resaltar de la vida de Francisco y de su movimiento y de su lucha es buscar la paz. Siempre buscaba la paz. Y se resalta, aunque no se conoce mucho, por cierto, y creo que debería resaltarse mucho más en torno a este diálogo por la paz, es este acontecimiento, este encuentro tan especial que él tuvo con el sultán Malik al-Kamil de Egipto. Y hay se cuenta, ¿no? De este diálogo, ya que Francisco buscaba llegar a Jerusalén, y él reiteradamente era tiempo de cruzadas, y es ahí que se cuenta que el sultán le pregunta, ¿por qué los cristianos predican el amor y hacen la guerra? Hay que recordar algo, las cruzadas, ¿no? Bajo la pantomima de recuperar Tierra Santa y los lugares sagrados para el mundo cristiano, estaba otro interés, el comercio, el lucro, la expropiación de bienes, de territorios, abrir nuevas rutas. Eso era lo que buscaba Europa al llegar al Oriente Medio ocupado por los musulmanes. Eso era. ¿Y qué es lo que abundaba? La cultura de muerte a las afueras de Jerusalén, por ejemplo. Mientras que había bastante más predisposición a respeto por la vida de parte de los sarracenos, los cruzados no. Los cruzados, cual carniceros, destrozaban la vida de las personas. Por eso quizás era la pregunta. La imagen, como ven, es la de un diálogo, ante todo respetuoso, habiendo diferencias, pero ante todo respetuoso entre Francisco y el sultán, ¿no? Y se menciona que Francisco le buscaba plantear un reto, que era caminar sobre carbón encendido, con los pies descalzos, para así demostrar de que el Dios de los cristianos es el Dios verdadero, buscando convertir al sultán. Para ellos no era necesario. Ellos reconocían en Francisco a un verdadero cristiano, reconocían a un verdadero hijo de Dios, a un hermano en la fe, al fin y al cabo, porque hay más semejanzas que diferencias entre la fe cristiana y la fe islámica. Y buscaba también algún modo con eso lograr un salvoconducto para que los peregrinos pudieran ir a Tierra Santa sin verse perjudicados por el contexto de las guerras, por el contexto de las cruzadas. Y creo que este es el aspecto que más se resalta en estas fechas, ¿no? El vínculo que Francisco tiene con la creación. Francisco, el pobrecillo de Asís, nos enseña que la mejor manera de alcanzar una paz perdurable es cuando vivimos nuestra vida como parte de la creación, no cuando vivimos para dominar o destruir la creación. Nosotros somos parte de la creación, nosotros somos parte del ambiente, no son dos realidades paralelas, no, somos parte del ambiente, somos creación, somos parte de esa, yo suelo decir, primera gran manifestación de amor de Dios, la creación.
creación que se nos asigna para administrar de manera responsable. ¿Qué se hizo? Todo lo contrario. Y esa muestra de amor, porque eso es lo que busca expresar Francisco. Su amor por la creación es expresar su amor hacia Dios. Esa gran muestra de amor, ese gran compromiso ambiental, si le quisiéramos hablar en estos términos contemporáneos, se expresa en un poema, en un cántico tan hermoso que uno lo lee 8 siglos después y es resonante para una persona. Y yo les animo, en verdad. Pueden buscarlo desde sus celulares, desde sus equipos. Busquen el cántico de las criaturas. Léanlo con mucha pausa, con mucho detenimiento y sobre todo con esos deseos de sentir lo que Francisco sintió cuando da gracias a Dios por el hermano viento, por la hermana agua, por nuestra hermana madre tierra. Es hermoso ese poema. Y reitero, es resonante. Hoy, ¿quién de ustedes, quién de nosotros se anima a tratar a los elementos de la naturaleza como hermanos y hermanas? Hola, hermano Sol. Hola, hermana Luna. ¿Alguno se anima? ¿Alguno lo ha hecho alguna vez? ¿Por qué no? ¿Por qué no saludar al hermano Sol? ¿Por qué no despedirnos de la hermana Luna? ¿Por qué no darle un abrazo a un árbol? ¿Por qué no tratar con más respeto y aprecio a los animales, nuestros animales de compañía? ¿Por qué no dar gracias a Dios cada vez que estamos en contacto con algún espacio natural? Cerca al mar, en un parque, en otro espacio natural que estamos dependiendo de cada uno donde está. ¿Por qué no? Es tiempo de dar gracias a Dios por eso también. Creo que también es un poco el sentido del tiempo de la creación. Dar gracias a Dios por lo hermosa de la creación. Pedirle perdón por tanto daño que hemos hecho. O por hacernos los indiferentes ante una situación adversa en torno a la creación. Así, damos un salto de 8 siglos. Y hablamos ya no de Francisco de Asís, sino de Francisco de Roma. Es como que la lucha por la creación ha tomado una posta y un salto de 8 siglos. Y ahora tenemos al Papa. Y este es el contexto en el que se desarrolla el pontificado de Francisco. Así como en el siglo XII-XIII, el mundo sigue desigual. La sociedad cada vez más egoísta, la humanidad cada vez más individualista, más egocéntrica, más vanidosa, más narcisista, más hedonista, en donde también está bien enraizada una cultura de la corrupción a todo nivel, donde ahora tenemos una amenaza que, por ejemplo, no la tenía Francisco hace 8 siglos, que es el cambio climático y sus efectos, sus implicancias en un montón de ámbitos, degradación y contaminación, que tampoco se vivía mucho en la Europa medieval al menos, no en la proporción como la vivimos hoy. Una cultura de la violencia que sí se asemeja bastante a la época de Francisco con las cruzadas. Mientras que antes había cruzadas, acá hay guerras, acá hay violencia contra los más vulnerables, contra las mujeres, contra las niñas y niños, contra los adultos mayores. La violencia y la muerte y la cultura de la muerte están bien enraizadas. Y bueno, una iglesia que también ha mostrado momentos de crisis. Y quizá por eso fue que buscaron a un papa que venía del fin del mundo. Francisco, ya en su pontificado, ya venía recalcando algunos aspectos en torno a ese compromiso de transformar la realidad desde su rol como el líder espiritual, como un referente, como un agente de cambio, ¿no? Y en sus escritos y pronunciamientos ha ido manifestándose de diversas formas. Y comenzamos con Evangelii Gaudium, ¿no? En la que el Papa resalta y denuncia que el dinero se ha convertido en un nuevo becerro de oro, al cual adoramos, ¿no? Y por otra parte es la economía la que ha perdido su orientación antropológica. Se busca un crecimiento hacia el rostro humano, ¿no? Se busca la idea del progreso, no es tal en verdad, ¿no? Sigue siendo el crecimiento, pero sin desarrollo, sin mejora la calidad de vida, sin mejores oportunidades, sin respeto a la vida, sin dignidad humana, no es desarrollo. Sin respeto a la naturaleza, mucho menos, por cierto. Francisco no solamente es un líder espiritual, Francisco es un líder carismático, es un agente de cambio. O sea, esa es una postal, una foto de Francisco
en una asamblea de la ONU en el 2015, hace 5 años. Y Francisco tuvo un discurso muy potente, en la cual resalta 7 aspectos. Él habla de la exclusión y la pobreza. Seguimos siendo una sociedad excluyente, una humanidad excluyente. El cuidado de la creación, clave para estos tiempos. Rechazo a la guerra y al comercio de armas. No tendremos guerras mundiales, pero tenemos microguerras en casi todo el mundo, ¿no? La situación de los cristianos perseguidos. Vienen desde la época de Roma hasta el día de hoy. Siguen habiendo muchísimas comunidades cristianas en muchas partes del mundo, siendo afectadas, siendo vulneradas, siendo perseguidas. La familia. Siempre ha sido clave la familia como el motor, el núcleo de la sociedad. Un gran flagelo a nivel mundial el narcotráfico. Y defender la vida. Y entiendo que es defender la vida en todas sus etapas. Hay que mirarlo así también, ¿no? De los derechos humanos es defender la vida. Proteger la naturaleza es defender la vida. Comprometernos con la benevolencia hacia los animales y por ende rechazar el maltrato animal también es defender la vida. Entonces tenemos a alguien que no solamente, reitero, busca incidir como líder espiritual en el mundo católico, que estamos hablando de 1.200 millones de personas en el mundo. Busca incidir a quienes toman decisiones. Es un referente en la incidencia. ¿Por qué nosotros no podemos ser los mismos? ¿Por qué no ser franciscos y hacer incidencia en nuestras localidades, en nuestras comunidades? Buscar espacios donde incidir con este mensaje de proteger la naturaleza, de velar por los derechos de las personas. Se puede. Hay que creérnosla en verdad. Tenemos que ser incidentes y perseverantes en esa lucha, por cierto. Uno de los compromisos que más se resalta en el pontificado Francisco es su compromiso con el ambiente y especialmente con el cambio climático. El Papa suele publicar previo a cada inicio de la conferencia de las partes que realiza la ONU en torno al cambio climático, a las COPs, siempre formula o promulga algunos mensajes dirigidos hacia quienes presiden las COPs de cada año, ¿no? Esto, por ejemplo, es una cita, lo voy a leer, es un mensaje o parte de un mensaje de Francisco previo a la COP21 que se llevó a cabo en París, y en un discurso decía, ¿no? Que por el bien de la casa común, de todos nosotros y de las futuras generaciones, en París, lugar donde se hizo la COP21, cada esfuerzo debería estar dirigido a atenuar el impacto del cambio climático y al mismo tiempo a combatir la pobreza y a favorecer la dignidad humana. Recordemos, no son dos problemas o dos crisis, una ambiental y una social, sino es una sola y compleja, pero en verdad muy compleja, crisis socioambiental. La fragilidad del planeta y la vulnerabilidad y la pobreza son dos problemas, dos desafíos que no deberían ser abordados de manera separada, sino juntas. Estamos en el tiempo de la creación, reitero. Y Francisco siempre estuvo compartiendo reflexiones en torno a este momento. Hoy da gusto que sean más las comunidades, no solamente católicas, sino comunidades cristianas en general, que hayan expresado su compromiso de renovar su vínculo con la naturaleza. Francisco, en un mensaje que se llama Usemos misericordia con nuestra casa común, decía lo siguiente, que los cambios climáticos contribuyen también a la dolorosa crisis de los emigrantes forzosos, los pobres del mundo, que son los menos responsables de los cambios climáticos, son los más vulnerables y sufren ya los efectos. Y eso es cierto. Eso es realmente cierto. Y como alguien de este tiempo, busca también hacer incidencia de otras formas. Las redes sociales es una buena forma de incidir, ¿no? Y en más de una ocasión, desde la arroba Pontifex, ha buscado hacer incidencia, en distintos idiomas, por cierto, también. Y yo quiero resaltar algún par, ¿no? Un par de tweets de hace unos años atrás. Uno que dice, somos custodios, no dueños de esta tierra. Y cada uno tiene una responsabilidad personal en la custodia de la creación, don precioso de Dios. Y por otra parte, hay una íntima relación entre los pobres y la realidad del planeta. Nuevamente, no son dos realidades distintas. Y es una pregunta ya casi para terminar con esto. ¿Estamos en sintonía con el llamado de los dos Franciscos, con el pobrecillo de Asís
y con el obispo de Roma. Estamos en sintonía. Yo intento estarlo. Y a veces flaqueo. Es más, diría que en más de una ocasión flaqueo. Y reconozco que no he sido tan perseverante en algunos aspectos dentro de eso. E intento esforzarme. Intento esforzarme desde los espacios en donde he considerado que puede estar mi misión. Y ahí voy, avanzando, a veces caminando, a veces al ritmo de tortuga o de caracol. Intento responder a las situaciones que se me presentan, pero mi compromiso con la naturaleza se afianzó a partir de conocer la vida de San Francisco de Asís. Mi compromiso con la naturaleza se afianzó a partir de ver la línea de pontificado del Papa Francisco, ¿no? Los dos son referentes de su época. Los dos son grandes agentes de cambio, no solamente en el mundo eclesial, en el mundo secular también. Y hay que valorar mucho lo que estas dos personas o personalidades han hecho y vienen haciendo respectivamente en sus épocas. Reitero, hay mucho que se puede rescatar de la vida de San Francisco de Asís y hay mucho que se puede rescatar de la vida del Papa Francisco y de la vida del pontificado del Papa, siendo no creyente, por cierto. El llamado del Papa en Laudato Si es a que todo el mundo se comprometa con esta que es nuestra casa. Y en eso estamos. En verdad ha sido muy bonito este tiempo de la creación, muy interpelador también, más aún por el contexto en el que estamos. Y reitero, como lo he dicho en más de una ocasión, no construyamos nuevas normalidades. Pensemos y sentemos bases para una nueva humanidad. El mundo ha estado mejorando, pero la humanidad ha estado mejorando. Reitero, ver un montón de mascarillas y guantes en distintas partes del mundo, en playas, océanos, no es señal de mejora. Al contrario, todo lo contrario. Es señal de declive, de decadencia. No, era lo último que faltara. Ahora no. Ahora estamos en el momento de, primero, superar esta adversidad que es el coronavirus, afrontarlo, las secuelas que en distintos ámbitos como lo laboral o el económico ha venido generando, afrontar los desafíos más inmediatos también que se vienen, como son los efectos del cambio climático y la pérdida de la diversidad biológica. Y sobre todo, sentemos bases, reitero nuevamente, para una humanidad que se reconecte, pero sobre todo que se reconcilie con la naturaleza, que se reconcilie con la creación, que sea más comprometida a proteger esta, que es nuestra casa. Así como se dice que no hay un planeta B, tampoco no hay otra casa común. Esta es nuestra casa común. Y todas y todos estamos llamados a protegerla, a cuidarla, para bien nuestro, pero sobre todo para el bien de las generaciones futuras. Que las acciones que hagamos en adelante en favor de las personas y de la naturaleza sea pensando en el ser más pequeño que tienen junto a ustedes. Sus hermanos, sus hermanas, sus hijos, sus hijas, sus sobrinos, sobrinas, sus primos, primas, en quienes vienen. Piensen las cosas que hacen hoy por hoy en esas personitas, que quizás tengan meses de nacido, que tengan 5 años, que tengan 7 u 11 años. Pensemos en ellas. Merecen un mundo mejor y una sociedad mejor. Y está en nosotras y nosotros lograrlo, construirlo, edificarlo, cimentarlo. De verdad, agradecido con quienes me han acompañado. Reitero nuevamente, una vez más quise sorprender con algunas reflexiones. Y nada, en verdad, gracias por su tiempo, gracias por acompañarme. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y recuerden, intentemos bajar las cifras, pero para eso no bajemos la guardia. Cuidémonos mucho, por favor. Les pido, por favor, cuidémonos mucho y, y sigamos para adelante. Esta situación la vamos a pasar juntos y que esto nos renueve para construir una sociedad mejor, un mundo mejor. De verdad, muchísimas gracias. En verdad, muy agradecido con todas y todos. Y será hasta otro momento. Y como diría San Francisco, paz y bien. Buenas noches.